¿Y si te dijera que un piloto militar despegó para un simple examen de vuelo y jamás volvió a pisar tierra? No fue una misión de combate, no fue un acto heroico. Fue una tarde tranquila de marzo de 1914 en Chile. Un joven teniente llamado Alejandro Bello Silva, con 26 años y una vida por delante, subió a su avión y desapareció en el cielo, para nunca más ser visto. No hay cuerpos, no hay restos, no hay testigos, solo un silencio helado que lleva más de 100 años desconcertando a investigadores, historiadores y al mismo ejército. La historia comienza el 9 de marzo de 1914, en el aeródromo de Lo Espejo, cerca de Santiago. Bello era un cadete destacado de la Escuela Militar de Aviación chilena, y ese día debía realizar su vuelo final para graduarse como piloto militar. El cielo estaba cubierto, la neblina se arrastraba sobre el campo, la visibilidad era mala. Aún así, varios cadetes estaban decididos a volar, entre ellos, Bello. En su primer intento, su avión sufre un pequeño desperfecto, pero lejos de cancelar su examen, el teniente cambia de aeronave. Una Sánchez Besa, de estructura frágil, con una hélice ruidosa y un motor que apenas respondía. A las 16:45 horas, despega nuevamente. El viento le da de frente. Se eleva lentamente, saluda a un compañero desde el aire y se pierde en la bruma. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Su ruta estaba clara. Debía sobrevolar Culitrín, Cartagena y regresar. Un circuito que, con buena visibilidad, tomaba menos de una hora. Pero nunca volvió. Pasaron las horas. Luego, los días. Se encendió la alarma. La escuela militar movilizó a la policía, a campesinos, a marinos y al ejército. Se inició una búsqueda por tierra, mar y aire como nunca antes se había visto en el país. Las patrullas rastrillaron cada bosque, cada quebrada, cada colina del recorrido. No se encontró nada, ni una rueda, ni un ala, ni un fragmento de tela, ni una mancha de aceite en el suelo. Era como si el cielo se lo hubiera tragado. Con el paso de los días, los rumores comenzaron. Algunos decían que se había estrellado en el mar y que su cuerpo jamás apareció. Otros aseguraban que fue capturado por pescadores y llevado a otro país. Incluso hubo quienes afirmaron haberlo visto en pueblos costeros semanas después del suceso. Nada de eso pudo comprobarse. Todo quedó en mitos. Sus compañeros de escuadrilla no podían creerlo. Uno de ellos, el teniente Tucapel Ponce, que voló el mismo día, juraba haberlo visto saludar desde el aire. Después, la nada, un parpadeo entre la niebla y el vacío. En los años que siguieron, la desaparición del teniente Bello se convirtió en algo más que un simple caso de aviación. Se transformó en parte del imaginario colectivo. La expresión «más perdido que el teniente Bello» comenzó a utilizarse en la cultura popular chilena como símbolo de algo irrecuperable, de alguien completamente extraviado. Una frase que sobrevive hasta el día de hoy. Pero detrás de la frase, hubo una madre que esperó una carta que nunca llegó, una familia que nunca tuvo un funeral, un ejército que nunca obtuvo una respuesta, y un país entero que, en el fondo, aún se pregunta, ¿qué pasó realmente ese día? Décadas más tarde, nuevos equipos intentaron resolver el enigma. Se usaron imágenes satelitales, sensores de calor, escáneres de terreno. Ninguna pista, ningún indicio. El teniente Alejandro Bello y su avión Sánchez Besa parecen haber sido borrados del mapa. Fue un accidente mecánico. Se desorientó por la niebla. ¿Se estrelló en un lugar tan remoto que nadie lo ha encontrado en más de un siglo? ¿O hay algo más? Hay quienes, incluso hoy, creen que el caso fue encubierto,
que hubo algo más aquel día en los cielos de Santiago, que no todo fue reportado, que no todo fue investigado, que su desaparición no fue solo un accidente. Pero sin pruebas, solo queda la leyenda, una historia real, trágica, inexplicable, que sigue viva porque no ha tenido cierre. Un joven piloto condecorado, desaparecido sin dejar rastro, y una nación que, más de 100 años después, todavía se pregunta: ¿dónde está el teniente Bello? El desconcierto se apoderó de la base aérea de El Bosque cuando pasaron las primeras horas sin noticias del teniente Bello. Nadie sabía nada. No había señales de accidente, ni restos, ni informes de testigos. Solo el eco de un motor que se había desvanecido entre la neblina del cielo chileno. Lo primero que hicieron fue revisar la bitácora del vuelo. El plan era simple: despegar, cruzar la cordillera, pasar sobre la localidad de Culitrín y regresar. Nada indicaba que fuese una misión arriesgada. Era una prueba, una rutina. Y sin embargo, el avión nunca volvió. Los mandos militares se movieron con rapidez. Se organizaron patrullas, se enviaron exploradores, incluso aviones de reconocimiento. Se cubrieron kilómetros de terreno en busca de algún indicio del aterrizaje forzoso, del impacto. Pero no encontraron nada. Ni una rueda, ni un ala, ni una mancha de combustible. Lo más extraño es que algunas personas, en pueblos remotos, afirmaban haber escuchado un avión volando bajo esa noche. Otros decían haber visto luces. Algunos incluso juraban que vieron al biplano pasar sobre los cerros. Pero ninguna de esas pistas llevó a un resultado concreto. Era como si el avión se hubiese desintegrado en el aire, o hubiese atravesado un umbral invisible hacia otro lugar. El teniente Bello no era un piloto cualquiera. Era considerado uno de los más hábiles de su promoción. Su carácter era sereno, disciplinado, su historial impecable. Por eso su desaparición causó tanta conmoción. La prensa se hizo eco rápidamente. Titulares como "El avión fantasma" o "¿Dónde está Bello?" comenzaron a circular. El público se obsesionó con el misterio. ¿Cómo era posible que un hombre y su máquina simplemente desaparecieran? La madre del teniente se rehusó a creer que estaba muerto. Durante años colocó flores en una tumba vacía, con la esperanza de que un día regresara. El Estado chileno, por su parte, optó por el silencio. No hubo una ceremonia oficial. No hubo honores póstumos inmediatos. Solo una ausencia que pesaba más que cualquier certeza. Y sin embargo, el nombre de Bello no cayó en el olvido. Muy por el contrario, comenzó a circular en una forma inesperada, como leyenda. En los años siguientes, los cadetes de la aviación comenzaron a bromear con su figura, pero no con burla, sino con respeto. Decían que si un novato se perdía volando, era porque andaba con el teniente Bello. Si alguien no regresaba a tiempo, era porque el fantasma de Bello lo había desviado. Su nombre se convirtió en sinónimo de extravío, de misterio, de lo inalcanzable. Pero mientras la historia adquiría tintes de mito, algunos seguían indagando. En 1925, un grupo de expedicionarios afirmó haber encontrado una hélice en la zona de San Fernando. Fue noticia por semanas, pero al analizarla se descubrió que no pertenecía al avión del teniente. Era de otro modelo, de otro tiempo. Una nueva decepción. Y con cada nueva pista falsa, el misterio se enredaba más. En los años 50, con la expansión de la aviación comercial, el caso fue reabierto de forma no oficial por pilotos civiles, aficionados, historiadores. Todos llegaban al mismo callejón sin salida, sin restos, sin testigos directos, sin informes fiables. El caso era casi imposible de resolver. Lo que resultaba inquietante para muchos
era la cantidad de lugares donde supuestamente se le había visto. Algunos campesinos decían haber encontrado una insignia con sus iniciales en el valle de Elqui. Otros hablaban de un motor oxidado hallado en la cordillera de los Andes, pero ninguno de esos hallazgos pudo probarse con certeza. Siempre faltaba algo. O la pieza era demasiado moderna, o no coincidía con el modelo, o simplemente desaparecía antes de ser analizada. Pese a la incertidumbre, lo que sí quedó claro con los años fue el profundo impacto simbólico que la figura del Teniente Bello dejó en la identidad chilena. Su desaparición se convirtió en una metáfora nacional, del héroe que se sacrifica sin explicación, del idealismo que se pierde en la niebla, del deber cumplido sin recompensa. En las escuelas militares se estudia su historia. En la aviación, su nombre es casi sagrado, y cada 9 de marzo, algunos pilotos aún levantan la vista hacia el cielo, preguntándose si algún día se sabrá la verdad. Con el paso de las décadas, han surgido teorías de todo tipo, desde errores de navegación y condiciones meteorológicas extremas, hasta conspiraciones más extrañas que hablan de experimentos secretos o fenómenos inexplicables. Incluso hubo quien afirmó que el avión cruzó a una dimensión paralela. Por supuesto, nada de eso ha podido comprobarse, pero el simple hecho de que esas ideas existan demuestra lo profunda que es la grieta que dejó esta desaparición en la historia. Uno de los detalles más extraños que ha obsesionado a los investigadores es la exactitud del tiempo en que se perdió contacto con el vuelo. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Era como si algo, una tormenta, una falla, una decisión desesperada, hubiera atrapado al piloto en un instante y luego lo hubiera borrado sin dejar rastro. Y lo que perturba aún más es que, en más de 100 años de historia aérea en Chile, jamás se ha registrado un caso similar. Hoy en día, si uno sobrevuela las zonas donde supuestamente se extravió, no hay placas conmemorativas, no hay monumentos, solo vastas extensiones de tierra, cerros y nubes. El país siguió adelante, pero la figura del Teniente Bello permanece suspendida en el tiempo. Una historia que nadie ha logrado cerrar, un capítulo que todavía espera su última página. Y quizás en eso reside su verdadero legado, en recordarnos que hay misterios que resisten todas las explicaciones, que ni la ciencia ni la tecnología pueden iluminar cada rincón de la historia, que algunos héroes no desaparecen porque hayan muerto, sino porque su historia es demasiado poderosa como para quedar en un solo lugar, porque el Teniente Bello no es solo un piloto perdido, es el símbolo de lo inexplicable, el eco eterno de una pregunta que nunca encontró respuesta. El misterio del Teniente Bello no solo sobrevivió al paso del tiempo, se fortaleció con él. Lo que comenzó como una operación rutinaria fallida se transformó en una herida abierta en la historia de la aviación chilena. Un enigma tan perfecto en su silencio que cuanto más se hablaba de él, más lejanas parecían las respuestas. Décadas después, nuevos indicios avivaron el interés por el caso. En los años 70, un grupo de arrieros aseguró haber encontrado fragmentos metálicos en una quebrada de difícil acceso, al norte del Cajón del Maipo. Algunos testigos mencionaron ver placas corroídas con lo que parecían ser números de serie. Se organizó una expedición. Las condiciones eran duras. Las temperaturas bajaban de cero. Tras días de búsqueda, no hallaron nada. Los restos habían desaparecido, o tal vez nunca estuvieron allí. Otra pista que se desvanecía. En los años 80, con la llegada de tecnología satelital y sobrevuelos con radares más precisos, se trazaron nuevas rutas.
Incluso se hizo una simulación para calcular cuántos kilómetros habría recorrido el avión, considerando altitud, combustible, viento y peso. El cálculo llevó a zonas aún más remotas, pero una vez más, ningún indicio, como si el avión hubiera logrado lo imposible, volar más allá de todo registro. A esas alturas, el caso del Teniente Bello ya no era solo una investigación, era un símbolo nacional. Se habían publicado libros, artículos, ensayos. El cine había coqueteado con su historia. Algunos decían que era una metáfora del país mismo, una nación joven, aprendiendo a volar, que había perdido a uno de sus mejores hombres en ese intento. Y el misterio persistía. ¿Qué pudo haber pasado exactamente? Los expertos han planteado múltiples teorías, desde las más técnicas hasta las más fantásticas. Una de las más aceptadas es que, al enfrentarse con condiciones climáticas adversas, el teniente pudo haber sufrido desorientación espacial, un fenómeno común en la aviación primitiva. Es decir, perdió la noción de su posición respecto al suelo y al horizonte. Si entró en una nube densa, sin referencias visuales, pudo haber girado en círculos o invertido sin saberlo. Esto explicaría por qué jamás se hallaron restos en las rutas esperadas. Quizás nunca voló en línea recta. Otra teoría sugiere que, ante una falla mecánica o de navegación, intentó un aterrizaje forzoso en una zona de alta cordillera, donde el avión quedó enterrado por la nieve y posteriormente cubierto por aludes o vegetación. Esto, en zonas tan vastas y escarpadas, haría casi imposible su hallazgo incluso hoy. Pero también hay quienes no descartan lo insólito. Se ha dicho que el vuelo estaba monitoreado por observadores británicos que entrenaban en la región y que algo pudo haber salido mal durante un ejercicio, o que el avión fue confundido con un blanco enemigo y derribado. Incluso teorías de que fue absorbido por una anomalía o dimensión paralela. Teorías improbables, pero en este caso, lo improbable parece más lógico que la nada absoluta. El legado del Teniente Bello trasciende su uniforme, su avión o su época. Su historia se cuenta hoy en academias de vuelo, en libros escolares, en conversaciones entre pilotos. Se le menciona con respeto, porque no representa solo una tragedia, representa el misterio. Esa necesidad de encontrar respuestas, incluso cuando sabemos que quizás nunca llegarán. En 2020, un grupo de estudiantes propuso un proyecto con drones de alta autonomía para escanear zonas nunca exploradas de la cordillera. Su objetivo, buscar indicios del avión del Teniente Bello, no por fama, no por morbo, solo por cerrar una historia que se ha contado a medias por más de un siglo. Pero hasta hoy, ni una tuerca, ni un trozo de tela, nada. Solo viento, montañas y silencio. Quizás el Teniente Bello ya no necesita ser encontrado. Tal vez su figura se volvió tan grande que hallarlo sería como bajar a tierra un mito. Su historia quedó donde debía estar, en ese espacio intermedio entre la verdad y la leyenda. Porque hay héroes que luchan, hay héroes que caen, y hay héroes que simplemente desaparecen, dejando una estela que jamás se borra. Y el Teniente Bello es uno de ellos. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte y compartirla con quienes valoran los relatos olvidados. Y si conoces otro caso inexplicable que deba ser contado, déjalo en los comentarios. Esto no fue solo un vuelo perdido, fue el nacimiento de un símbolo. Y aún seguimos volando, en su búsqueda.